Hola, estás en Emilius BGS. Crear prototipos de dinámicas de juego es una de mis últimas obsesiones. En estos días pienso sobre cuántas formas de experiencias interactivas puedo generar con un filtro. Por eso, hoy te traigo un nuevo tipo de dinámica para tus efectos de Instagram. Vamos a simular carreras de objetos. El objeto debe llegar primero antes que los demás para ganar. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos SparkR y creamos un archivo desde cero con el Face Tracker. Vamos a trabajar en orden. Por ello, creamos nuestro primer Null Object dentro de la jerarquía del Face Tracker. Dentro de este Null Object llamado Square1, agregaremos un plano. También cambiaremos el nombre de dicho plano. Modificaremos su escala para visualizarlo más pequeño. Vamos a mover el plano hacia la parte superior. ¡Listo! Ahora vamos a crear tres Null Objects diferentes con sus respectivos planos. Todos los elementos tienen que estar a la misma altura. Por eso es importante copiar la coordenada del eje vertical del primer square. Desplazamos la posición del Null Object para que cada uno tenga su propio carril. Sigamos avanzando. Los cuadrados deben estar uno al lado del otro. Ya tenemos nuestros 4 cuadrados. Ahora le pondremos color. Los cuadrados no seleccionados tendrán un color oscuro. En cambio, nuestro cuadrado con el que jugaremos tendrá un color amarillo. Faltan 2 cuadrados más, serán de color negro. Listo, nos falta agregar nuestra línea de meta. La creamos dentro del Null Object Square1. En realidad, es un plano que será modificado para que tenga una forma rectangular. Movemos su posición hacia abajo. Este nuevo plano tendrá un color diferente al resto. Tendrá un color verde. Ahora comenzaremos a generar la interacción. Agregamos un Screen Tab en el Patch Editor. Luego lo conectamos hacia un Animation. Después conectamos un Transition. Aquí va el tema importante. Debemos ajustar las coordenadas. En este punto modificamos la información del eje vertical. Tu animación comenzará desde arriba hacia la parte de abajo. Todo un recorrido lineal. Luego lo conectamos con el Position del square amarillo. Recuerda que todas las otras coordenadas deben estar en 0 para que funcionen. Probemos en el video preview. Hacemos tap y se mueve el cuadrado. Vamos a replicar la misma lógica para los otros cuadrados. Las coordenadas deben ser exactamente iguales. ¿Qué tal se ve? Funciona perfectamente. Los cubos aterrizan al mismo tiempo. ¿Pero es posible crear cierta dinámica de rivalidad? Me refiero a crear una competencia. Claro que yes.
Aquí aplicaremos nuestro amigo random. Vamos a agregarlo antes del animation. Se conectará con el elemento duración de dicho patch animation. Aquí es importante modificar el end range para hacer la dinámica del juego. Vamos a crear 3 randoms más. Y en cada uno vamos a modificar el valor del end range. ¡Listo! Probaremos nuevamente en el video preview. Recuerda que vamos a jugar con el Screen Tab. ¿Te das cuenta que no necesariamente nuestro cuadrado amarillo es el que gana? Además, no es el primero que se adelanta. Son los otros que también destacan, pero luego pueden detenerse. Todo se mueve según cómo afecta el random a la duración. Como ya saben, falta que aparezca nuestra recompensa. Suelo usar las partículas en estos prototipos. Esta estará dentro del Null Object Square 1. Usaré el material que tiene el color amarillo. Lo que haremos ahora es generar el efecto que cuando nuestro cuadrado llegue a la línea de meta aparezcan las partículas. Por eso tenemos que agregar un unpack. Y luego pack. Conectaremos con el eje X y Y. Y al final con el position del cuadrado amarillo. En estos momentos utilizaremos el patch equals. Conectaremos el eje Y del unpack hacia el second number, la tolerancia que hace posible que cuando dos elementos están cerca se genere la interacción, tendrá el número 0.02. Llamamos a un not. Y luego a un if then else. El valor del else será 30. Al final conectaremos el bitrate de las partículas. Ahora necesitamos conectar el rectángulo. Este no tendrá movimiento. Se mantendrá fijo, pero igual debemos hacer las conexiones necesarias. Hay varias formas, pero he preferido usar la misma lógica anterior para no confundir. Como en este caso no necesitamos un Screen Tab, usaremos un Runtime. Llamo al position del rectángulo y luego al Transition. Copiamos la data del eje Y. Lo pegamos en este espacio. Los demás números permanecerán en 0. Aquí también agregaremos un unpack y luego pack. Ahora conectamos la salida del eje Y del unpack hacia el first number del equals. Probemos rápidamente en el video preview. Bien, se cumplió el objetivo. Podemos seguir mejorando la dinámica. ¿Qué pasa si llego a la meta? ¿Los otros elementos pueden desaparecer? ¡Claro que yes! Partiremos desde el patch if then else. Llamamos a un equals. Luego utilizaremos los visibles de los otros null objects. Los conectamos. Ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a intentar ganar haciendo tap de manera estratégica para no perder.
Cuando nuestro cuadrado llega, ganamos y salen las partículas. Nuestros adversarios desaparecen. Esta misma dinámica se puede utilizar cuando perdemos. ¿Qué te pareció el tutorial? ¿Te gustaría que saque más videos de este tipo? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.